Episodio número 75. Estamos en el día de hoy con Angelina Román. Angelina, ¿cómo te sientes hoy? Cuéntame. Wow, una mezcla de algunos sentimientos, nerviosa, feliz, emocionada, un poco con vergüenza de que lo haré bien. O sea, son tantas cosas, pero sobre todo agradecida por compartir este tiempo contigo, que es todo un honor, como siempre. Chulísimo. Lo vas a hacer bien, como yo te comentaba antes de iniciar, porque vamos a hablar en este episodio de algo que tú dominas un montón, que es tu vida y tu emprendimiento, tu proceso como emprendedora. Así que vamos allá para que las personas se pongan en contexto contigo. ¿Quién es Angelina Román? Wow, esa pregunta me encanta. Nunca me la había hecho, nunca. Ok. Pero empezar que soy hija de Dios, para mí eso es lo más importante. Y bueno, lo común, como la gente dice, soy esposa, soy hija, aún no madre, pero próximamente. Soy crafter, me considero también más que crafter, empresaria y sobre todo una mujer con el propósito de ayudar preferiblemente a otras mujeres a tener una mejor vida integral, que sea cuerpo, alma y espíritu. Wow, buenísimo, me encantó esa respuesta y cabe recalcar, me encantó cuando mencionaste, soy empresaria más que crafter. Eso me encantó porque conozco de personas que se involucran tanto en que el proyecto quede bonito o en qué paleta de colores voy a utilizar o en qué tipo de pegamento uso, que a veces se nos va un poco de la vista que al final es un negocio que tiene que ser rentable y me encanta que tú hayas traído eso a colación. De igual forma, yo tengo aquí anotadita una pregunta que te voy a hacer más adelante al respecto, pero qué buen paso hemos dado. Tu emprendimiento en Instagram, Aliro by Eng, Ujú. en Angel. Lo voy a deletrear, aliro.by Angel. Algo así, ¿verdad? Ajá, es de Angelina, es Ange. Ajá. Ange, ok. Cuéntame cómo inicias con tu emprendimiento. Bueno, yo siempre he creído que tengo como dos inicios, tengo dos comienzos. El primero empezó en el 2016. Yo soy diseñadora gráfica y algo que a mí siempre me ha encantado han sido los cumpleaños, las fiestas, porque es una etapa que recuerdo con mucha alegría en mi niñez. Mm. Entonces, cuando tú vas creciendo, cuando tienes 24, 26 años y tienes tus amigos así, ellos celebran cumpleaños solo con la torta y se acabó. Para mí eso era muy triste. Entonces, yo decía, ¿sabes qué? Te voy a hacer una guirnalda, lo que se dice un banner, te Ujú. lo voy a hacer, y se los daba. Entonces, lo hacía en Illustrator, lo imprimía y lo cortaba con tijera, nada más. La gente comenzó a pedirme, mis amigos comenzaron a pedirme más y como me pedían algunas personas, mi hermana me dice, ¿por qué no lo vendes? Y yo dije, ok, voy a empezar como cobrando por esto. Tenía otros tipos de amigos, o sea, otras edades en que ya comenzaban a tener sus hijos, el baby shower, entonces me decían, no solamente quisiera el banner o la guirnalda, sino si haces otras cosas. Y por ahí escuché de la máquina Cricut, me puse a investigar, para mí súper clave antes de hacer algo, investigarlo, y escuché de la Silhouette. Me gustó mucho más el tema de la Silhouette. Compré esa máquina, lo invertí y comencé con haciendo, en el 2016 estaba en tendencia Instagram, como que recién empezaba, así que dije, vámonos haciendo una cuenta. Ahí empezó Aliro, fue algo de la noche a la mañana. Aliro significa Angelina Román, es la unión de mi nombre. Ok. Y eh, de ahí simplemente como todo el mundo casi comienza subiendo fotos de Pinterest en tu muro, que no está bien, no lo hagan, por favor. Pero empecé así y fui haciendo eso. En el 2018, como yo tenía todavía mi trabajo dependiente y aparte tenía lo que era Liro, en Ecuador le decimos la palabra cachuelo, que es como un trabajo que no es rentable, pero te da dinero un poquito para el bolsillo, o sea, como un Sí, poquito de dinero. para el día a día. Exacto, ¿Cuál era ese trabajo que tú hacías en ese al momento? Liro. O sea, al Liro era No, yo mi sé, ese era como tu extra, pero ajá. ¿cuál era como tu ingreso principal en ese momento? Yo trabajé en una iglesia, yo era Ok. asistente de pastores y después me movieron a una área
un área contable en la que iba a ayudar porque iba a haber una nueva construcción, etcétera. Yo soy diseñadora gráfica, pero dije, ok, vamos como que tal vez Dios me quiere formar en esa área, que sí lo hizo porque no tenía idea de la parte contable y fue súper bueno para después para Liro. Y pero fue muy difícil para mí. Me llevó mucho estrés y en el 2018 comencé con ataques de pánico, que fue una etapa muy fuerte, difícil, oscura en mi vida. Yo iba al hospital, iba a emergencias en la madrugada porque sentía que me moría. Entonces, ya me casé, justo en el 2016 que también empezó el Liro, me casé y con mi esposo decidimos que yo iba a renunciar a mi trabajo, iba a estar solamente con Aliro. Pero mi esposo ganaba súper bien, así que nunca fue como una necesidad trabajar duro en Aliro, hasta que viene el 2020. Y en el 2020, que estuvo la pandemia, a mi esposo lo botan del trabajo, pero lo hacen como que si renuncie, porque ahí te dan menos liquidación. Nos dieron Exacto. una liquidación baja y ahí fue, y ese es el comienzo que yo digo, como que el nuevo comienzo de Aliro, porque para mí ya dejó de ser algo como un hobby, algo que me Claro. gusta hacer y comenzó a ser un negocio porque fue lo único que teníamos. Wow. Y ahí empezó, o sea, fue como que fue un cambio rotundo. Para mí surgió como el ave fénix, fue primera vez que yo aparecía en historias en el 2020. O sea, desde 2016 nunca aparecía en historias, solo era mi mano y los productos, pero en el 2020 comencé a tomármelo en serio. ¿Y cómo fue esa transición de Angelina, la que hace craft porque le encanta y de vez en cuando lo vende, genera el ingreso? Porque tú ibas ahí como que a tope, como que no dándolo todo porque no era necesario, porque había una abundancia económica, pero cuando él pierde el empleo, entonces tú dices, uff, espérate, que ahora sí, ahí hay una transición. Cuéntame de cómo fue eso. eh, primero, yo siempre digo, y es mi frase, que si alguien me hiere, yo no me puedo resentir, o si tengo algún miedo, yo no puedo, yo digo siempre, yo no vivo del miedo. O sea, a mí el miedo no me da de comer. Y siempre he pensado de esa forma, cuando tengo algo como que eso a mí no me da de comer. Y he tratado de vencerlo. O sea, nunca me quedo con que tengo miedo, tengo vergüenza, no puedo, sino que cómo lo podía superar. Y para mí yo siempre creo que todo ayuda bien, que todo tiene un propósito, incluso las cosas malas. Para mí este fue un sacudón, como que ponte pilas ya, o sea, ya tienes que hacer algo al respecto. Y eso fue lo que hice, porque creo que no podía quedarme ahí poniéndome triste ni nada por el estilo. Tuve que ver una solución y eso fue el vencer mis miedos. Y creo que para mí fue necesario esto porque hay un crecimiento no solamente en Aliro, sino interno, en Angelina, ese crecimiento de que, wow, definitivamente tenía que haber pasado por esto. Buenísimo. En tu Instagram, hace un momento tú comentabas que tú no te mostrabas en las redes y empezaste a mostrarte cuando pasó, ¡pum!, esa gotita que derramó, ¿verdad? Y en tu Instagram yo estuve leyendo un post que decía que tú te describes a ti misma como una persona introvertida y tímida. Entonces, literalmente tú tuviste que sacudirte porque incluso lo que tú pensabas de ti, sobre ti, como tú eras, tú tuviste que replantearte eso, que yo soy una persona tímida, yo soy una persona introvertida, pero como tú dices, esto me da de comer y entonces empiezas a mostrarte en las redes. Cuéntame un poquito de qué tan desafiante fue para ti hacer ese cambio en la manera de pensar y cómo te ha beneficiado, porque yo veo que tú te muestras en las redes bastante. Sí, siempre decía, soy súper introvertida, súper tímida, pero creo que no se trata de decir así soy yo, sino creer que puedo ser mejor. Entonces, tuve que vencer estos miedos y hay una frase también que me encanta, tengo muchas frases que me encantan. Ok. Y esta es una de las frases que no esperes que las cosas sucedan, haz que las cosas sucedan. Y esa frase yo la tomé porque veía muchas cosas que no pasaban y que yo quería. Por ejemplo, yo decía, me encantaría poder ayudar a las personas y compartir lo que yo sé a través de un tutorial. O yo veo que hay muchas crafters conocidas, la mayoría, el 90% dirá que son venezolanas, que son, Sí, que tremendo talento.
Exacto, pero Sí. yo digo, en Ecuador, yo soy de Ecuador, yo digo, en Ecuador también hay tantas mujeres talentosas, pero no se conocen tanto, entonces dije, ok, nadie nos invita tal vez porque no hacemos estos live, hay mucha gente que no hace live en Ecuador ni nada por el estilo, entonces dije, lo voy a hacer yo. Siempre va a haber estos pensamientos, hasta el día de hoy hay estos pensamientos. Al inicio eran mucho más fuertes, en el 2020 eran mucho más fuertes como no se te ve bien en historias, tu cabello está desarreglado, o sea, te ves fea en historias, nadie se va a conectar en tu live porque no tienes nada bueno que decir, no eres importante, o sea, tienes muchos pensamientos negativos en tu mente, o qué vergüenza, porque hay algo interesante con la mente. Y esto me encanta porque fue necesario que yo aprenda todo esto a través de los ataques de pánico, porque los ataques de pánico es algo mental. Así que me preparó mucho el estado de la mente. Y dice que tu mente está como preparada para sobrevivir. Entonces no quiere gastar energías y por eso siempre te va a mantener en tu zona de confort y te va a cuidar. Te va a decir, no lo hagas, mejor quédate aquí, no pases vergüenza, no pases esas cosas. Pero no, tenemos que decir, no, todo va a estar bien. Así sea que yo pueda ayudar a una sola persona, creo que vale la pena poder hacer la diferencia. Entonces siempre estuvo esto de vencer mis pensamientos, aunque yo decía que fea me veo en historias, y decía, no importa, la gente que va a apoyarme va a querer como soy, me va a ver como soy. Si solamente 2 personas se conectan en mi live, no importa, puedo ayudar aunque sea 2 personas. O sea, siempre tuve que vencer ese pensamiento y ha habido un cambio tremendo haciendo live, ahí es cuando uno genera comunidad. Yo creo que, como dices, es una red social, tenemos que ser sociables. Por eso es tan conocido como los realities de las Kardashian, porque a la gente le gusta saber de la vida de otras personas y Sí. sobre todo las personas conectan con personas. Así que es importante mostrarnos, es importante vencer esos miedos, ¿no? Y eso a mí me ha generado comunidad, esto a mí me ha generado, como te dije, yo sentía que no había muchas personas ecuatorianas, muchas mujeres ecuatorianas haciendo tutoriales, entonces lancé la Semana Creativa, que yo lo llamo Craftival, y a la gente le encanta, me pide que haga más Craftival, y esto me llevó a mí a poder conocer colegas maravillosas en este medio, entonces a veces nos quedamos por esos miedos, por esos pensamientos negativos o esas creencias limitantes, pero no sabemos todo lo que nos estamos perdiendo si no lo vencemos. Entonces, ha sido maravilloso los beneficios que yo he podido tener. Oh, genial. ¿Y cómo está el craft en Ecuador actualmente? ¿Cómo tú lo sientes según tu perspectiva? ¿Está en pleno auge? ¿Todavía está muy abajo? ¿Está creciendo un montón? ¿Un montón de personas conocen el craft de Ecuador? ¿Cómo está actualmente? Este año he visto que está creciendo más, o sea, a nivel mundial la papelería creativa o los emprendimientos, se podría decir, han crecido muchísimo después de la pandemia, pero en Ecuador era mucho más difícil porque hay muchos impuestos cuando uno quiere llevar cosas para vender, entonces había mucho más problemas. Por ejemplo, creo que la Cricut recién este año sonó mucho más en Ecuador, pero ya hay más oportunidades, o sea, la gente ya lo puede comprar mucho más y lo puede hacer. Lo que sí veo es que hay como un poco más básico lo que se trata de papelería, ¿no? O sea, como digamos a nivel de términos como solo 3 capas, con un Ujú. shaker básico, o sea, no es tan avanzado. Entonces creo que en ese aspecto como todavía falta avanzar un poco más en la papelería creativa, pero sí hay mucha gente que ya lo está haciendo y se está conociendo mucho más. Hay muchas más conferencias, talleres que antes no había. Ah, no, buenísimo. Eh, Angelina, ¿qué es el craft para ti? Ok, para mí el craft, no voy a decir algo así como que inspirador ni nada por el estilo, porque la verdad para mí el craft fue algo que llegó a mi vida sin buscarlo, fue así, sin buscarlo llegó a mi vida. Yo siempre he sido, se podría decir, multiapasionada, que me gustaba el maquillaje, hacer repostería, hacer de todo, coser. Nunca pensé que el craft, la papelería creativa, iba a ser parte de mi negocio, o sea, nunca lo vi así. Siempre me vi empresaria, pero no en papelería creativa.
y, y es algo que realmente disfruto haciéndolo y estoy feliz y me siento bendecida de poder ganar dinero a través de lo que me gusta hacer. Entonces, ¿Tú eso te para mí. diste cuenta de que todo inició porque tú querías ayudar a las personas? En esos momentos cuando había un cumpleaños, que solo tenían el pastel, quizá eras personas que tenían el presupuesto bajo como para comprar un banner o hacer una decoración, por mínima que sea, una decoración. Ujú, Y tú empezaste regalando eso a las personas cercanas a ti. Y hacías ujú, los banners, los diseñabas en Adobe Illustrator, cortabas con una tijera, porque en aquel momento eso de plotter de corte no pasaba por tu mente todavía. Y me encanta la idea de que el craft llegó a tu vida para ayudar a las personas y luego se convirtió en una manera de tú monetizarlo, o sea, luego se convirtió en eso. Como tú comentabas al principio, tú siempre te veías como una empresaria y tú aprovechaste que eres buenísima en el craft y que ya venía toda una cadena desenvolviéndose y luego lo convertiste en un negocio, además del tema de el desempleo de tu pareja en la pandemia, que fue algo, imagínate, la familia sin ese ingreso de dinero. Me encanta la idea de que llegó el craft de esa manera a tu vida. Oye, cuéntame en tu Instagram, por ejemplo, o a grosso modo, ¿cuál tú entiendes que es tu mayor aporte a las personas que te siguen? O sea, cuando tú te conectas en un en vivo en Instagram o cuando tú haces un post, ¿cuál es, qué es lo que tú de verdad, de verdad, de verdad, como que quieres transmitir? primero, creo que, y especialmente hago ciertos lives que no los grabo, pero me gusta ser sincera, me gusta ser auténtica. Eh, Les digo las cosas como yo lo veo siempre con el fin de ayudar, siempre. Por eso te dije desde el principio que mi propósito de vida va a ser ayudar y creo que darles contenido de valor, contenido que no solamente de valor en la papelería, sino puede ser para su negocio, para su vida, etcétera. Creo que ese siempre va a ser mi aporte, tratar de ayudarlas. Creo que cuando lo hago desinteresadamente, uno lo disfruta mucho más, ¿no? Cuando no espera nada a cambio, simplemente compartirlo porque quiere que las personas que lean o que escuchen el live puedan mejorar. Buenísimo. ¿Cómo tú te llevas con las finanzas? Cuéntame un poquito de esas metidas de pata que tú has dado y que luego tú has compensado con una mejor forma de ver las situaciones en cuanto a lo económico se refiere. Wow, hay algunas metidas de Vamos pata, allá, cuéntamela toda, porque este episodio tiene que quedar. porque Dame realmente tips. nadie te enseña a hacer negocio y por eso siempre, o sea, lo tuve claro, Aliro está destinado para ayudar a mujeres que quieren hacer la papelería un negocio. Si quieres hacer un hobby, cómprate lo que tú quieras y gasta en lo que tú quieras, pero si quieres hacer un negocio, tienes que ser muy inteligente en tus gastos. Por ejemplo, si te soy súper honesta, yo estoy como un poco en contra cuando como crafters mostramos mucho en nuestras redes que nos compramos todo el tipo de shaker, todo el tipo de cartulinas, todo, porque lamentablemente se podría decir que en nuestro negocio hay preciosuras, o sea, hay máquinas y cosas, herramientas muy lindas y tú lo quieres tener todo, pero si tú sabes que esto es un negocio, no te compras todo, te compras las cosas que van a ser rentables, que realmente va a ser una inversión y puedes sacarle provecho. Yo cuando te dije que este era mi hobby antes del 2020, eh, oferta que venía era como algún día la voy a utilizar. Así llené 2 habitaciones de mi casa. Con algún día, Algún día yo voy a utilizar esta máquina, algún 2 habitaciones llenas. Sí, y cuando me vine para Estados Unidos, me tocó o regalar o vender en tontería, inclusive cosas que había usado solo una vez, porque las compré en oferta y algún día la iba a usar. Y creo que eso es uno de los problemas que tenemos, que ahora, gracias a Dios, ya lo he entendido, soy como, inclusive yo me hago esta pregunta, si hay algo, una máquina nueva que sale, yo digo, ok, ya la tengo en mente, pero pienso.
Si en este mes yo sé que la voy a usar y yo hubiera dicho, chuzo, aquí lo hubiera usado, me la compraré. Pero si no la necesito, es porque realmente no la necesito. Claro. Entonces, son cosas que me voy preguntando. Hago, y siempre le digo a mis alumnas, no se trata de comprar cuando inicias las cintas de tela de todos los colores o los shakers de todas las formas, sino comienza comprándote colores que tú más utilizas, cosas que te van a servir. Y eso es el negocio. Tú ves que las empresas no gastan en cualquier cosa, sino en cosas que realmente vayan a funcionar. Eso fue una, como que ser inteligente en mis compras, en que realmente, por más que esté en oferta, Ujú. no. Lo segundo es no querer hacerlo todo. A veces, inclusive yo en la actualidad, me tengo que decir, Angelina, espera, espera. Veo cosas en resina, son hermosuras en resina. Y yo ya quiero coger el curso de resina. Y digo, a ver, Angelina, tú no tienes tiempo para empezar porque tienes que darte un tiempo otra vez para resina. Tienes que comprar nuevos materiales, o sea, Cometer errores, dañar productos, aprender. es Ujú. inversión en tiempo para aprender y Ujú. en materiales. Y yo ahorita no los tengo para eso. Y empezar con ese nuevo mercado de vender resina que va a ser diferente a la papelería creativa. Y al inicio yo quería todo, hacía invitaciones de matrimonio, hacía detalles personalizados con globos, quería hacer decoración de fiestas, quería hacer papelería creativa y agendas y cuadernos personalizados, porque pensamos que mientras más hacemos podemos abarcar más clientes y más dinero, pero la realidad es que siempre voy a recomendar que nos especialicemos en algo. Al principio sí prueba, como tú dices, como para saber qué te Ajá. gusta ¿Cómo yo y me siento más cómodo o cómoda? ¿En cuál área yo me desenvuelvo mejor? Porque hay personas, por ejemplo, que entienden que no tienen la paciencia para trabajar con la papelería creativa y se van que si por la sublimación o con el vinil textil, que quizás no amerita de ese pegamento, de ese detalle chiquitico, pegarlo aquí, pegarlo allá, pero de eso se trata, como de ir aprendiendo. exacto. Entonces, una vez que tú sabes, y gracias a Dios yo tuve esa experiencia como, y a mí me encanta hacer de todo, hasta ahorita, hasta el día de hoy me encanta hacer de todo, pero yo dije, no, me quiero especializar en algo, ser la mejor, decidí por papelería creativa, hasta el punto que ahora ya puedo enseñar y enseño con total confianza a base de mis errores, etcétera. Y de ahí digo que una vez que ya me siento segura con este tema y sé que lo domino, puedo avanzar al siguiente tema. Entonces así no invierto en tantos materiales, no invierto en tiempo, que creo que es lo más costoso que tenemos. Y para mí eso ha sido como que la parte importante en el tema de nuestra finanza. Buenísimo. Angelina, ¿cómo funciona el proceso de adquirir un servicio tuyo? O sea, si yo, por ejemplo, te contacto a través del DM o a través del WhatsApp, que esa es otra cosa, ¿cuáles son tus canales de comunicación con el cliente? Eh, y quiero un K-Topper, ¿cuál sería el primer paso, por ejemplo? ¿Por dónde arrancaríamos? Bueno, siempre trato, la verdad, he aprendido, como te cuento, mi tiempo es un poco limitado, el hecho de tratar de automatizar o hacer un poco más rápido los procesos. No se trata de ser cortante como que aquí está, ¿no? Como que hablar con el cliente, siempre hablo acerca de la personalidad de tu negocio. Mi personalidad de negocio es alguien amigable, alguien cercano, entonces mostrarte de esa forma a tu cliente o prospecto de cliente y eh, le mando un catálogo. Porque si yo le digo el precio del K-Topper y después me escribe porque quiere cajitas y otro tema, es como de una le mando el catálogo para que vea todo lo que yo vendo y todo lo que puedo hacer. Y de ahí una vez que se decide, entonces me gusta conversarlo. Yo no, hay personas que hacen, que tienen como un formulario que llenan. No lo hago de esa forma, me gusta conversarlo, me gusta decir, ok, cuáles van a ser los colores, cuál es la temática y sobre todo lo más importante, en qué fecha lo quieres. Sí. Eh, y eso, me gusta siempre tratar de que tenga una misma línea gráfica. Y si hay personas que dicen, ok, el K-Topper, pero ya compré la guirnalda, ok, mándame la foto de la guirnalda para jugar con la línea gráfica. Como soy diseñadora, para mí es importante Ujú. eso. Buenísimo. Y esa es la forma. Pero generalmente, siendo honesta, más me buscan por las tiendas que ya tengo, que son Etsy o Shopify. Esas son como las que más tengo. Pero cuando se trata de algo personalizado, sí trato de tener esa conversación con el cliente. ¿Y en qué momento, por ejemplo, tú me entregarías normalmente? Porque sé que hay
fechas de alta demanda, otras un poquito más bajas, pero Ajá. normalmente, ¿en qué tiempo tú entregarías un K-Topper, por ejemplo? Unos 7 días laborables. Yo 7. lo- Ok. Ajá. Sí, si me dicen solo un K-Topper, porque si me dicen un K-Topper con las cajitas y con cosas así, como que va aumentando. Pero Ujú. eso es como una temporada baja, se podría decir. Genial. Angelina, ¿cuál crees que es tu mejor habilidad como ser humano? Am, Se podría decir ayudar, pero ayudar con la parte de aconsejar, como poder guiarte, porque no es ayudar como de hago las cosas por ti, no, me gusta que la Claro. gente lo pueda hacer, ¿no? No soy mucho, de verdad que no es mi don el ser servicial, como en que te paso esto y te hago esto, ¿no? Pero siempre poder como darte esa guía para que tú lo puedas hacer y como te digo, en todas las áreas, ¿no? Sobre todo espiritual o de negocios, puedo hacerlo. Perfecto, ayudar. ¿El cliente siempre tiene la razón? ¿Eso es verdad o es mentira? Y cuéntame de alguna anécdota que tú hayas tenido con un cliente. Ella Bueno, sabe. todos sabemos que eso es mentira. O sea, Para que empecemos por el principio. Ok. Eh, pero igual yo creo que no se trata de pensar quién tiene la razón y quién no, sino buscar una solución. Para mí eso es clave. Hay una anécdota que me pasó y me Sí. pasó aquí cuando recién venía a Estados Unidos. Comencé en Etsy y algo que pasó, yo no hago mucho lo que son, porque en Etsy uno vende ya los diseños y solamente cambia los nombres. Mm. Am, Como yo no hago eso, más me dedico cuando es un diseño por primera vez que lo tengo que trabajar, algo súper personalizado. Ahí estaba haciendo el K-Topper y fue como un poquito, de verdad que no estaba tan notable, pero sí se notaba un poquito como era culpa del papel, la verdad. Fue como que una deshilachado, fue algún corte medio raro. Se fue así, yo nunca lo verifiqué, se fue así y el cliente me llama, estaba como loca, o sea, me llamó me buscó en Instagram, buscó mi WhatsApp, me buscó en Etsy y me trató tan feo como nadie en mi vida me había tratado. Fue fue una etapa muy fea, fue un momento muy difícil. Y como yo soy introvertida, soy tímida, yo estaba temblando, o sea, fue una cosa muy fea. Eh, pero parte de mí es ser una persona respetuosa, o sea, y algo que siempre tengo presente es que aunque las personas sean groseras, sean malas o lo que sea, no significa que yo tenga que ser así. Siempre voy a ser como es mi esencia. Entonces, el cliente tenía razón, no estaba bien, no era la forma, pero al final los dos perdimos. O sea, yo le hice el reembolso, pero esta persona se quedó sin K-Topper. O sea, fue como, y si yo hubiera tenido la razón, igual yo no ganaba porque me quedaba sin ese cliente. Entonces, creo que siempre hay una forma de poder solucionarlo, de poder decir, si se hubiera comportado de otra forma, como te voy a enviar el K-Topper antes, o sea, ver cómo solucionarlo, ¿no? Pero creo que para mí es esto. Nadie tiene razón, siempre va a haber como una forma de poder solucionar el problema que hay. ¿Y esa fue la única situación en la que tú tuviste que hacer una devolución o hay otra por ahí? No. Gracias a Dios, esa fue la única solución, la única, sí, la única forma de ahí, porque igual estaba aprendiendo. Son cosas que, Sí. ay, no, fue. Ocurren. Sí. Oye, cuéntame de cuál ha sido la forma más efectiva para tú darte a conocer con tus nuevos clientes. Definitivamente vencer mis miedos. En el tema de mostrarme, aparecer en historias, hacer live, hacer colaboraciones, lanzarme dando talleres. Todo ha sido venciendo miedos, porque como te decía al principio, que no me veo bien en historias, que nadie va a aceptar hacer colaboraciones conmigo, que nadie va a entrar a mis talleres, vienen todo ese tipo de pensamientos, pero el punto está en lanzarse, o sea, igual yo en el primer taller tuve 5 personas y son cosas que van a pasar, pero eso no significa como tirar la toalla y no, volverlo a intentar y volverlo a hacer. Y así mismo yo tenía en los lives se conectaban 5 personas. Entonces, son cosas que uno va a ir creciendo, pero no nos podemos desanimar por eso, sino
darle. ¿Tú recuerdas más o menos la cantidad de seguidores que tú tenías en Instagram cuando hiciste tu primer en vivo o uno de tus primeros? Claro, inclusive fue cuando yo empecé, porque recuerda que yo empecé en el 2020 haciendo todo, y yo tenía como 1010 seguidores. Por ahí, era muy poquito, no llegaba ni a 1500, era muy, muy chiquito. Y yo decía eso, o sea, yo con tan pocos seguidores, ¿quién va a querer hacer colaboraciones conmigo? O sea, pero es lanzarse, ¿no? Lo peor que te pueden decir es no. Así que hay que lanzarse. ¿Tú tienes algún hábito, Angelina, que te ayude a mantener un equilibrio entre el trabajo y la familia? Me gusta planificarme siempre, siempre me ha gustado planificarme. Eh, Estoy como, trato de trabajar, ok, de 9 a 6 mi trabajo, pero desde antes ya tengo otras actividades en la mañana. Y si sé que, por ejemplo, voy a tema de talleres, tengo cosas, tengo que tomar unos seminarios o conferencias de afuera, eh, me organizo, digo, ok, este día va a estar más apretado, pero si te soy honesta, mi prioridad siempre es mi familia. Entonces, yo no soy de las que pasa sus vacaciones con la laptop, no soy de las que se queda hasta las 3 de la mañana trabajando, a no ser que sea algo muy, muy, muy específico, pero inclusive por salud, por prioridad como Angelina, prioridad por mi esposo, algo que tengo súper claro, es que en el término cristiano, mi esposo es prestado, así que me lo voy a disfrutar. O sea, mi familia es prestada, me la voy a disfrutar. La vida que tengo es temporal, quiero viajar, conocer nuevos lugares, así que no todo lo baso en trabajo. Y eso trato de siempre respetarlo. Por ejemplo, eh, por eso me planifico súper bien para hacer las cosas con tiempo y no quedarme hasta tan tarde. Y hago ejercicios, hago mi devocional, paso tiempo con mi esposo, trato de hacer cosas así, ¿no? Entonces, por eso sí es importante para mí la planificación. ¿Y cómo luce tu planificación? O sea, cuando tú estás organizando ese día o organizando la semana o organizando el mes, ¿cómo luce todo? ¿Tú te sientas en una mesa, apuntas o eres de las que no te sientes bien anotando, sino que quizás tengas un calendario grande ahí en tu espacio de trabajo? ¿Cómo luce ese proceso de organización? Yo amo el papel, o sea, Tú sí, escribes. escribo, tengo algunos cuadernos, también tengo el calendario grande porque necesito como que tener Ajá, anualmente. una visión general ahí, como que Exacto, me gusta eso. exacto. Yo tengo uno aquí también. Sí, lo necesitaba, o sea, yo le decía a mi amor, tienes que comprarme uno, tengo que comprarme uno. Todavía no lo he encontrado, entonces cogí hojas y así. Ok. Yo también tengo el anual, es como para los talleres, tengo los feriados como fechas importantes, ya sé que viene aquí, por ejemplo, Thanksgiving, viene ya Navidad, entonces yo ya tengo todos los talleres que voy a dar este año, los tengo por fecha y así también me anticipo, por ejemplo, no voy a coger Navidad ya en diciembre, estoy súper tarde, ya lo cogería por octubre, etcétera, etcétera. Y en mi agenda normal de papel tengo por día, qué tengo que hacer por día. Entonces, sí, sí me gusta guiarme en eso. Cuéntame en tu caso, ¿qué consejo en algún momento te dieron? ¿Cuál fue ese consejo y cómo te ha ayudado? Wow. Eh, un consejo que me dieron es lo que crees, creas. Ese consejo me encantó porque para mí es, o sea, siempre, bueno, vamos, Ecuador lamentablemente es un país tercermundista. Sumándole que soy introvertida y tímida, era como que todos los pensamientos como que yo voy a poder hacer, que yo voy a poder lograr. O sea, realmente sí vencía mucho, o sea, tenía que trabajar mucho en mi mente. Y aparte, como mujeres tenemos un poco esto de ser fatalistas y es algo como que de las mujeres. El drama. Exacto. Entonces, yo tuve que decir, no, no puedo pensar eso. Y algo que quisiera aclarar, Sí. yo estoy en Estados Unidos, voy a cumplir casi un año estando acá. Y la gente me decía, ay, qué chévere que tú allá puedas estar, allá los clientes sí pagan, allá te pagan bien, allá tienes Etsy para vender. Y pensamos que venir acá ya se soluciona el problema financiero, pero no, no podemos pensar que
que la solución está en las cosas externas, sino la solución está en nosotros. Y la gente se queja de que no, es que el país, es que acá los clientes dicen que todo es papel, acá los clientes no me quieren comprar. Entonces, una frase que me encanta también, te dije que tengo alguna frase, una frase que me encanta, es fuerte, pero me gusta mucho, dice que los ganadores buscan soluciones y los mediocres buscan excusas. Y eso yo siempre me lo repito porque es verdad, no me quedo con, no es que los clientes no pagan, no, trato de ver qué puedo hacer yo para encontrar una solución de por qué los clientes no pagan. Mm. Y para mí la solución no estuvo en emigrar, no estuvo en Estados Unidos, fue algo que Dios antes del 2020 estuvo tratando en nosotros como familia, que ya Ecuador no era nuestro lugar. Y tengo la bendición de estar acá y desde el primer día que estuve aquí, estuve trabajando en papelería creativa. Nunca he estado trabajando en otra cosa que no sea papelería creativa, ni mi esposo. Y son cosas que hay gente en Etsy que se mete y no tiene las ventas que quisiera. Este no ha sido mi caso. Entonces creo que no es cuestión de suerte, no es cuestión de país, creo que es cuestión de trabajo. Entonces ha sido, como la frase que te dije, lo que crees, creas, de creerte que tú eres capaz, de creerte que el negocio va a ser rentable porque tú lo vas a hacer rentable, que tú vas a trabajar en eso y siempre buscar soluciones de que los clientes me van a comprar, el taller que yo voy a hacer va a funcionar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el diferenciador principal entre tú y tus colegas? Bueno, para mí ser única. Yo soy única y no lo digo desde el orgullo, sino porque creo que cada uno de nosotros somos únicos. Y eso es importante, ¿no? Siempre voy a recalcar, hacer las cosas de tu esencia, ser auténtica, y eso se nota. No tratar, justo eso lo comentaba en un post, no tratar incluso de hacer estos proyectos, este trabajo como fulanita, como Pepita, porque se nota, ¿no? Aunque por más que te guste y digas, me encanta eso, pero trata de hacerlo a tu estilo, a tu modo, cuando estés en un live, lo que hagas, unas historias, trata de hacerlo a tu modo y, y encontré también mi propósito. Como te digo al principio, para mí es importante no solamente la papelería creativa, porque esto ya es un negocio para mí. Entendí que yo puedo meterme a todos los cursos de papelería creativa, pero si no sé vender, si no sé tomar una buena foto de producto o un buen marketing, etcétera, etcétera, no voy a vender, no va a ser rentable mi negocio. Entonces, siempre trato, y esto ya es una meta para el 2023, el poder enseñar a llevar un negocio de papelería creativa, pero integral, con ventas, con muchas cosas más, y es lo que trato de poder aconsejar a las alumnas y a las personas que me siguen. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué significa, Angelina, la creatividad para ti? Am, para mí es un músculo, definitivamente. Tienes que ejercitarlo y por eso para mí es importante salir. No lo ejercitas y no crece estando ahí. Inclusive a veces pensamos que viendo otros proyectos, no, la creatividad puede salir de cualquier lado. Así que trato de salir, trato de distraerme y es súper importante porque nuestro negocio depende mucho de la creatividad, o sea, hacer proyectos diferentes, hacer talleres diferentes, porque ahorita hay talleres de todo, o sea, hay proyectos Sí. de todo. Así que creo que es indispensable, creo que todos somos creativos, pero unos ejercitamos más que otros, entonces sí es importante también darle esa importancia a la creatividad. Excelente. ¿Cuáles son las creencias, Angelina, limitantes en las que tuviste que trabajar porque de no hacerlo no ibas a crecer como ser humano o como emprendedora, como empresaria? Wow, creo que lo he dicho en todo el podcast, es mi mente, el que yo no puedo, el que no soy capaz o que nadie me va a escuchar, nadie le voy a interesar, nadie, etcétera, etcétera. Eh, Fue algo que tuve que vencer. Inclusive antes de hacer un live, que creo que ayer hice un live o antes de ayer, antes de aplastar el botón para conectarme, me muero de la vergüenza, me muero de nervios, como, "Oh, Dios mío". Inclusive antes de iniciarme te lo comenté, estoy muy Sí. nerviosa, o sea, creo que los nervios, el miedo siempre va a estar,
pero cuando pongo en mi mente que puedo hacer una diferencia, que puedo ayudar a alguien, que va a ayudar a mi negocio a crecer, o sea, comienzo a pensar las cosas positivas y no las negativas, definitivamente hay un cambio y esto lo he podido ver. También el hecho de pensar de que soy así o esto es lo que tengo, como tú dices, me encanta trabajar con lo que tenemos. Definitivamente yo soy team de eso, pero el no conformarme, sino trabajar para conseguir algo mejor en las capacitaciones. Por ejemplo, ahora, como te digo, no me capacito solo en papelería creativa, me estoy capacitando para tener un negocio mejor en marketing, en ventas, porque sé que puedo tener un negocio mejor. Entonces, esto de no solamente conformarme con lo que tengo, sino saber que puedo tener cosas mejores, pero poner de mi parte y esforzarme, invertir para poder lograrlo. Excelente. Angelina, ¿qué significa tener a Dios como socio? Ay, no recuerdo, de ley lo tuve que haber puesto, ¿no? Recuerdo eso. Y es gracioso porque justo hace unos meses, mientras estaba orando, yo le decía como, Dios es mi socio, pero de repente fue como, no, Dios no es mi socio, Dios es el dueño. Y Oh, creo oh, que, y creo que es indispensable esto en mi vida y es una confianza saber que si Dios es el dueño no solo de mi vida, sino de Aliro, de mi negocio, eh, tengo esa confianza de que Él va a velar por el negocio, que si algo va a estar mal, Él va a hacer todo lo posible para que vuelva a surgir, de pedirle ayuda y saber que me va a dar la ayuda oportuna. Por ejemplo, un caso que te cuento, sí. Dios ha trabajado mucho y estoy trabajando mucho con el tema de prioridades, porque es muy fácil, justo con las redes sociales, que nos distraemos fácilmente. Entonces, se viene una conferencia que estaba esperando aquí en Orlando pero de papelería creativa. Y también yo quería, y siento que es importante para mi negocio, porque ya estoy segura del dominio de papelería creativa, pero sé también que siempre se aprende cosas nuevas. Pero sé que le hace falta mucho más reforzar la parte de marketing y ventas. Justo son el mismo día estos talleres, estos cursos que yo quería. Y estaba como, no, voy a la papelería creativa porque conozco gente, porque va a venir esta crafter que me encanta, que por acá, por acá. Pero fue como, tú no necesitas eso. O sea, es como algo que realmente lo quieres, pero no lo necesitas. Y necesitas estos cursos de aquí para tu negocio. Y ahí fue cuando entendí, es verdad. Y creo que para mí como esa vocecita interna, yo le llamo Espíritu Santo, que Ujú. como te dice, haz esto y no hagas esto, porque se podría decir que tu emoción quiere muchas cosas, pero no nos podemos dejar llevar solo por emociones. Tenemos que hacer inversiones, gastos, como siempre digo, inteligentes. Y yo digo, es verdad, o sea, ya va a venir otra oportunidad, pero ahora lo que realmente necesito es esto. Y esta ha sido la clave, siempre como preguntarle a Dios, Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Está bien esto? Y si tal vez no está bien, de alguna u otra forma Dios lo va a llevar a un propósito o algo que va a hacer crecer al hilo. Buenísimo. Ya para cerrar, Angelina, tres tips de tu parte, aunque este episodio en sí es un montón de tips, pero ¿cuáles son esos tres que tú condensarías ahí para cerrar para las personas que quieren emprender o que ya están como en el proceso? Uno que otro tip para continuar creciendo. ¿Qué están escuchando este episodio? El primer tip que yo puedo dar es eh, que realmente analicen su propósito, el por qué están haciendo, por qué están emprendiendo. Como te digo, siempre lo llevo a la parte de las personas que lo quieren hacer un negocio. Si ustedes piensan que lo hacen porque quieren ser sus propias jefas, porque quieren pasar más tiempo con sus hijos, porque quieren dinero, generalmente se dice que eso es un propósito desde el egoísmo, es decir, desde porque es lo que yo quiero. Y cuando nos basamos a hacer un negocio desde el egoísmo, no siempre lo vamos a hacer de la mejor manera. Entonces, es importante analizar nuestro propósito haciéndonos la pregunta ¿por qué? Por ejemplo, yo hago papelería creativa. ¿Por qué hacemos papelería creativa? Eh, Porque quiero que la gente celebre los cumpleaños. ¿Por qué quieres que la gente celebre los cumpleaños? Porque es una parte importante en que la gente puede conectarse.
Entonces nos vamos haciendo esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta donde tú quieras. Y por ejemplo, lo dejamos desde la conexión entre las personas. Entonces, al final, mi negocio no se trata de papelería creativa, porque todo el mundo tiene un negocio de papelería creativa. Mi negocio es de conectar a las personas. Entonces, cuando yo hablo de este negocio con propósito, va a ser un diferenciador entre otros negocios. Como te digo, ahora todo el mundo está haciendo papelería creativa, pero yo no vendo papelería creativa, sino que yo vendo conexiones. Entonces ahí mi lenguaje, mi marketing y todo va a ser diferente a otras personas. Entonces es importante encontrar como ese diferenciador, ese propósito que tú quieres. El segundo tip sería conocerte a ti, cómo hacerte un FODA de cuál es tu fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Como les digo al principio, yo sabía que era introvertida, era tímida, entonces comencé a escuchar podcasts, leer libros que me ayuden y me alienten a poder salir en historias, a poder vencer mis miedos, a cambiar mis mentalidades y mis creencias limitantes. Es decir, reforcé esa parte débil que tenía. Eh, También reforzar, si sé que no soy buena en fotografía o vendiendo, voy a buscar la forma de hacerlo, porque un negocio no solamente se basa en papelería creativa, sino va mucho más allá y también depende de tu parte interna para que lo externo pueda mejorar. Y lo tercero, como tú decías al principio, y fue algo para mí súper importante, porque vengo de Ecuador, que en Ecuador no se encontraba nada de herramientas, es trabajar con lo que tienes, definitivamente. Si no tienes plotter de corte, una máquina de corte, trabaja con tus manos. Conozco colegas que lo hacen con sus manos y súper bien, cosas maravillosas. Que no podemos tener todas las herramientas que queremos, no importa, no pasa nada. O sea, creo que eh, si trabajas con lo que tienes, primero aumenta muchísimo tu creatividad y sobre todo vas a irte poco a poco superando, formando en esa área. Así que no te limites y trabaja con lo que tienes. Episodio número 75. De verdad que muchísimas gracias. Estuvimos en esta ocasión con Angelina Román y espero que de verdad el episodio les haya encantado un montón. Este servidor se llama Antonio Molina y de parte de todo el equipo de BU Academy, un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo episodio.